Estamos en un proceso, podría decir que este es una transición, porque el año que viene va a volver a ser completamente distinto, pero lo divertido es que cuando empezamos este congreso, nosotros con esa cosa pretenciosa que tenemos a veces los argentinos, dijimos Congreso de Economía Provincial, creo que era Santa Fe 2015 o Santa Fe 2020, pensando en que este Congreso teníamos que intentar pensar a largo plazo. Bueno, como pasa siempre en la Argentina, pasó el 2015, el 2020 y seguimos discutiendo cosas coyunturales, aunque tengo que decir que con este gobierno sí, y después de mucho tiempo estamos discutiendo algunas cosas más estructurales que al menos a nosotros nos entusiasman mucho. De hecho, el día 17 de diciembre es la cena de fin de año de la Fundación, aquí en Rosario, y ahí le vamos a entregar el Premio Libertad, que es un premio muy significativo para nosotros, a un querido amigo que es el ministro Sturzenegger, que está llevando adelante, a nuestro entender, reformas muy importantes. Ojalá salgan bien. Bueno, quiero darle la bienvenida a todos, especialmente a los doctores Bulat y Camaño, que nos acompañan, a los otros disertantes que vamos a tener más tarde. Hay mucha gente joven acá, pero le decía recién a Santiago Bulat, que tiene nada más que 30 años, que su queridísimo padre vino tantas veces a esta fundación, que daba un poco de impresión invitar disertantes que son más jóvenes que la fundación. No ya que yo, por supuesto, obviamente, porque la fundación va a cumplir el 3 de marzo 36 años de vida y por suerte ya estamos invitando disertantes más jóvenes y tenemos sobre todo un grupo de gente joven aquí en la fundación, hay varios de ellos por aquí que realmente nos llenan de orgullo y de ilusión el trabajo que están haciendo. Y bueno, es lindo ver que eso que empezamos alguna vez como acá en Rosario como una ilusión de ayudar, de poner un granito de arena para ayudar a transformar la región, la Argentina, da algún resultado. Por supuesto que, y todo esto viene a cuento que la primera persona con la que me topé cuando llegué fue nuestro queridísimo Julián de Diego. Julián de Diego, igual que Ricardo López Murphy, que va a llegar en un ratito. Emilio fue un poquito después, no mucho, pero nos conocemos y nos acompañan desde el minuto cero. Yo creo que de Diego y López Murphy fueron de los primeros disertantes que vinieron a la Fundación hace 35 años, literalmente, ¿no? Y también es un gran agradecimiento para esta gente que siempre nos ha acompañado y nos acompaña. Bueno, este seminario, como digo, que empezó siendo muy pretencioso y va a volver a ser pretencioso. Vamos a volver a intentar, ahora que pareciera que la Argentina está tomando un rumbo distinto, que ojalá se consolide. Anoche estuve en Buenos Aires, tuvimos una cena con el expresidente que es muy amigo nuestro, el expresidente de Colombia, Iván Duque. Iván Duque preside el Grupo Libertad y Democracia, que es un intento que inició Sebastián Piñera con Macri, Tuto Quiroga, el propio Duque, para generar una gran coalición en defensa de la democracia liberal, en oposición a los grupos, yo digo de los malos, ¿no? Pero que son el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, y Duque está liderando eso con mucha energía y nos hemos hecho muy amigos, nosotros le ayudamos mucho desde la Fundación Internacional para la Libertad, y él nos decía, bueno, al final terminó siendo una mesa donde fuimos a escucharlo a él, había gente bastante relevante, Juan Curuchet, por ejemplo, que va a cerrar este foro, estaba anoche, y economistas y diputados, y él al final terminó, como pasa siempre, una conversación de argentinos, donde terminamos discutiendo entre nosotros cómo veíamos, cómo no veíamos, y en general había un clima positivo y el propio Duque, pero claro, en la Argentina siempre hay un signo de interrogación, porque ha habido tantas veces que parecía que dejábamos el alcoholismo y al final el alcoholismo nos pudo, que uno siempre está ahí como con una vela encendida. Ojalá esta vez superemos el alcoholismo.
Bueno, muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos, gracias a los disertantes, gracias a las empresas que nos acompañan, gracias a todos ustedes por venir. Y voy a convocar ya a Agustina Leonardi para que a su vez dé comienzo a este seminario con nuestros economistas invitados. Gracias. Hola. Bueno, muy buenos días. Como presentó Gerardo, este es nuestro 20º Congreso de Economía Provincial. Habíamos empezado por allá en 2005, analizando la economía y seguimos analizando la economía en nuestro país. Nos acompañan dos muy conocidos economistas, Santiago Bulat, que es el economista jefe de IDEA, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, y bueno, además de ser columnista de varios periódicos, hijo del tan recordado Tomás Bulat, y Gabriel Camaño, también economista, docente universitario y consultor de Outlier, que es la consultora que dirige. Bueno, como dice nuestro primer panel, las perspectivas macroeconómicas para el año que viene, 2025, es lo que queremos analizar con ellos. No tenemos presentación, va a ser un formato más descontracturado. Y bueno, el que quisiera empezar está habilitado para hacerlo, Santiago, Gabriel, analizando todos los componentes, ¿no? Que es la macro desde la perspectiva fiscal, la perspectiva financiera, la actividad económica. Digamos, hay muchos interrogantes que tenemos para que nos den respuesta o cómo ven ellos el futuro de corto plazo de nuestra economía, que es para el año próximo. Les hago la pregunta general, después si nos vamos a ir adentrando quizás en las distintas temáticas o los puntos económicos más específicos. Santiago, te deseo la palabra. Primero. Bueno, arranco. Bueno, muchísimas gracias antes que nada a la Fundación Libertad, a Nacho por la invitación en particular, a Gerardo por supuesto. Un gusto estar acá. A ver, yo si no sé algo se lo pregunto a Gaby, que en general es lo que hago durante el día. ¿Qué es lo que está pasando para mí en esta economía? Esta economía para mí llega con 5 desafíos fuertes. El primero, claramente en lo fiscal, una economía con muy baja credibilidad, defaults mediantes, mucha emisión monetaria para financiar el déficit, lo que ya sabemos, crisis de endeudamiento, crisis de balanza de pagos. Bueno, esa falta de credibilidad yo creo que requería una sobrereacción. Digo, si uno se ve qué está pasando en otras economías de la región o economías más avanzadas, ninguna está yendo a buscar un superávit de 2 puntos del PBI primario, pero yo creo que en nuestra economía requería alguien que llegue y que sobrereaccione de alguna manera para mostrar esta vez puede pasar algo diferente. Así que en ese sentido creo que lo más importante y el mayor ancla viene del lado fiscal. Después tenía la parte monetaria, obviamente con un Banco Central que venía devengando intereses a una tasa de interés elevada, sobre todo si querías bajar la inflación, te iba a quedar una tasa muy alta, con lo cual creo que en ese sentido también se hizo un trabajo importante, no se terminó porque gran parte de esa deuda que tenía el Banco Central se la pasó al Tesoro, pero yo diría que en gran medida lo que era una preocupación y salía en los diarios la bola de las LELIC, finalmente era algo que no iba a pasar nada y que efectivamente ahora se cambió de manos, lo cual también requiere un superávit mayor, bueno, temas para profundizar después. El tercero era un tema cambiario, digamos, el Banco Central venía perdiendo reservas, incluso sin poder pagar importaciones. Ahí está el tema de mantener el tipo de cambio muy bajo, pero que si no te sirve para nada en tu economía, es indiferente tener un tipo de cambio bajo y apreciado como lo tuvo el gobierno anterior, donde no se podían ni pagar importaciones. Entonces, mantener un tipo de cambio bajo ni siquiera te frenaba la inflación, porque la inflación ya estaba en 12% en noviembre, cuando el tipo de cambio estaba frenado. Una economía completamente rota a las expectativas. Y el último tema me parece el tema de los precios relativos. Digo, que una zapatilla te cueste lo mismo que alquilar un monoambiente, ahí está pasando algo extraño, lo mismo con las tarifas, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que lo que empezaron a hacer, y porque esta inflación yo considero que es algo más sana que lo que veíamos por ahí del año anterior, es que se empezaron a corregir ciertos precios relativos, ¿no? Estoy hablando de prepagas, estoy hablando de tarifas de electricidad y gas, estoy hablando de combustibles, bueno, el tipo de cambio oficial al inicio del gobierno.
Y eso se acomodó bastante. Entonces te diría que fueron 5 frentes que había que sentarse en diciembre y decir tengo que ir a atacar más o menos uno por uno. Yo diría que lo fiscal sobrecumple expectativas en algún sentido, o fueron muy agresivos y lo pudieron sostener. Obviamente con algunas cositas, ¿no? Digo, no, por ahí iban a ir más rápido con en el tema de precios relativos con tarifas, finalmente terminaron postergándolo un poco más. Bueno, algunas cosas que son particulares de este año, como por ejemplo el aumento del impuesto país o lo que fue la recaudación por bienes personales. Hay algunos detalles para hacer, pero yo creo que lo fiscal fue recontra relevante. Y todavía quedan cosas por hacer. Yo creo, sobre todo, mi incertidumbre mayor viene de la parte más cambiaria, si se quiere, ¿no? Donde tenés un tipo de cambio que se está apreciando, hoy es solamente 8% mayor al tipo de cambio que deja el gobierno anterior, en términos reales. Entonces, de alguna manera, es un Banco Central que venía comprando muchas reservas durante el primer semestre, se empieza a flaquear un poquito y vuelve a comprar ahora, sobre todo, dinámica de blanqueo mediante. Que yo no sé si no hubiera estado el blanqueo, si el resultado hubiera sido el mismo, y ahí me parece que tenés un tema hacia adelante porque la acumulación de reservas todavía viene mal. Digo, pese a que compraste mucho, todavía tenés menos 6.000 millones de dólares de reservas, ¿no? En el balance del Banco Central, y si nosotros queremos ir a una salida del cepo en el cual el Banco Central puede intervenir, bueno, con este nivel de tipo de cambio pareciera que ahí hay una complicación. Pero en términos generales creo que lo que hizo el gobierno inicialmente era un desorden gigante lo que tenía que afrontar, y me parece que en mayor o menor medida y poniendo algunos asteriscos mediante, se ha hecho un trabajo importante. Y después de la segunda parte, que es el tema de la actividad económica, que yo creo que ahí sí marco una diferencia de la economía. Hizo un piso muy fuerte en abril-mayo, en abril-marzo, empezó a rebotar en mayo, cayó de nuevo en junio, subió en julio, subió un poquitín en agosto, ahora hoy va a salir el dato de septiembre. Pero es una economía que viene, yo diría, levantando de a poco y a diferentes velocidades. Digo, si uno ve la minería, la producción de gas, la producción de petróleo, viene volando, como nunca, récord histórico. Si veo el agro, viene bien por la contrasequía, pero ya incluso en precios ya no está tan bien, digamos, el margen que tiene el agro. Si después me voy a la parte más de turismo, había empezado bien el año, pero ya no está tan bien. Nos espera una gran temporada, si se quiere, local, sobre todo con un Brasil que está más barato ahora. Y después tenés la tercera parte, si se quiere, que todo lo que tiene más con industria o consumo masivo, venta de supermercados, que está todavía bastante flaco. Esto lo que quiero decir es, posiblemente lleguen las fiestas ahora y se sienten con dos familiares, y uno viene de Formosa y el otro viene de Neuquén, y te van a contar con historias completamente diferentes y van a estar viviendo en un mismo país en el mismo momento. Esas son las diferentes velocidades a las que está volviendo a crecer esta economía, que es verdad que crece en su totalidad, pero crece a velocidades muy distintas, y lo mismo pasa en el tema salarial. Digo, los privados formales ya están recuperando mucho más rápido, los no registrados, los públicos están mucho más abajo. Entonces ahí también tenés una diferencia de cómo está repuntando esta economía, que todavía, reitero, le quedan desafíos pendientes. Esto va recién 11 meses de gobierno, va poco tiempo, y la Argentina obviamente siempre es demandante en las reformas que necesita, donde ahí hablaban del rol de Sturzenegger. Yo creo que también falta por ahí lo tributario por delante, pero es un año que solamente fue un año y se corrigieron un montón de cosas. Bueno, gracias por la invitación también. Vamos a intentar aportarle algo a todo lo que dijo Santi. A ver, yo creo que estamos, revisando Sargent. Argentina venía en un régimen de alta, entrando a altísima inflación, hizo lo que tenía que hacer, rompió el régimen fiscal, rompió la dominancia fiscal, y eso es lo que le permite, con la credibilidad fiscal, ir saliendo de la alta inflación. Lo complementó con ancla cambiaria, porque el gobierno tenía un objetivo de bajar la inflación rápido, no solo bajarla, sino bajarla rápido, un objetivo político. Entonces lo complementó con ancla cambiaria, el crawling del 2% mensual que ya sabemos, y después hubo otro golpe ahí de credibilidad, o sea, la sobrereacción o la sobreactuación fiscal del principio, y el otro golpe de credibilidad vino con las reformas, sobre todo de regulatoria, con Federico, que es otra forma de decir, bueno, esta vez es diferente, Ahí también hay distintas velocidades a las que se avanza, no se está avanzando en todas a la misma velocidad, eso siempre es así. Lo laboral viene un poco más lento,
que tal vez uno cuando se pone más técnico dice es lo que tiene que ir más rápido, pero siempre viene más lento, lamentablemente. Y hay otras cuestiones más de regulatorias de determinados mercados que vienen un poco bastante más rápido, sobre todo algunos mercados que son emblemáticos políticamente. De nuevo, ahí claramente el gobierno tiene un tema político, más allá que muchas veces se vende como que no le da tanta bola a la política, claramente se le da mucho. Y creo que es eso, digamos, la inflación bajó mucho, tuvo un momento de donde encontró una resistencia por el lado de los no transables, ahora un poco con golpes de efecto por el lado de medidas que tienen que ver más con efecto a nivel de precios, pero el gobierno fue rompiendo esa resistencia, hizo una apuesta política muy grande con el tema Trump, le salió bien, hay toda una expectativa instalada de que de una u otra manera el Tesoro norteamericano nos va a ayudar con el fondo y va a aparecer la plata para que salgamos de la forma del cepo, de la forma que el gobierno quiere, y eso es una fuerza muy fuerte que hay en la economía. Como dijo Santi, la actividad hizo piso en marzo-abril, viene serruchando, viene más para una pipa de Nike que para una B corta, digamos, pero como todo en economía, si mirás determinados sectores, tenés la B corta, entonces los que quieren ver la B corta miran esos sectores. Si mirás otros sectores, tenés la meseta. Si mirás construcción, por ejemplo, tenés una meseta, la construcción viene muy abajo, entonces los que quieren ver la meseta ven eso. En el promedio pareciera que estás construyendo una pipa. Es una recuperación económica que no es de un patrón distinto al que estamos acostumbrados en la economía argentina, digamos, recuperación de salario, recuperación de crédito, luego una estabilización, mucho consumo durable, también por el cambio de precios relativos, ¿no? Y la apreciación real, se han abaratado o se ha mejorado el poder adquisitivo en términos de bienes durables. Por eso ahí lo que dice Santi, digamos, lo escuchás en Mercado Libre y te dice que está en su mejor año en mucho tiempo, y los que tienen más consumo inmediato, como ser los supermercados o incluso la industria del ocio, viene bastante peor, digamos, le está costando, o los servicios personales les está costando bastante más recuperarse, vienen más remolones, así que es cierto que tenemos distintas velocidades, y coincido con Santi en que, digamos, habiendo hecho lo más difícil, durante muchos años en Argentina, digamos, estaba la discusión de qué régimen monetario teníamos que tener, ¿no? Entonces yo siempre contaba que habíamos experimentado con todos los regímenes monetarios conocidos y los habíamos hecho fracasar a todos con rotundo éxito, digamos, y nunca nos metíamos con lo fiscal. Entonces uno venía a esta charla y decía, la verdad que alguna vez hay que intentar con lo fiscal, digamos. La condición necesaria es fiscal, el día que logremos lo fiscal todo va a ser más fácil, y era una discusión y había gente que te lo discutía. Yo creo que ya está, se saldó la discusión, y tal vez eso a mí es lo que me pone más contento de todo lo que pasó, digamos. Eso quedó claro. Me gustaría que esa sea la lección aprendida, digamos, de acá para adelante. Y resuelto eso, falta resolver, o sea, tal vez sea lo más sorprendente, resuelto lo más difícil que lo fiscal, como dijo Santi también, ha habido mucho golpe de efecto también en la resolución de lo fiscal, ha habido mucho ingreso extraordinario, ha habido meses que no sé si no se tuvo que pagar algo en tiempo y forma, no se pagó, o sea, eso es real, pero se acomodó de una u otra manera. Resuelto eso, estamos más remolones, si quieren, en lo monetario cambiario, y yo creo que las mayores dudas están ahí, digamos, en lo cambiario. O sea, el triunfo de Trump, como siempre cito un cliente que me dice, me favorece el artículo, me perjudica el inciso, digamos, el triunfo de Trump nos favorece en lo político y en esta idea de, bueno, el fondo, el Tesoro va a presionar al FMI para que el fondo nos apoye, y esto le va a ser más fácil al gobierno, lo habrán escuchado Caputo ayer, pero en el mediano plazo, digamos, si el gobierno logra salir de la manera que le parecería gustar salir, el escenario internacional es menos, digamos, auspicioso, dólar más fuerte por diferencial de tasa, commodities más bajo, moneda de la región depreciando, como mínimo te va a exigir avanzar mucho más rápido en las reformas, digamos. Así que ahí hay un dilema importante que creo que es el mayor riesgo hacia adelante que tenemos, y es lo que decía Santi, que es el gran desafío que falta resolver. Yo le agregaría lo laboral, o sea que todavía logramos avanzar relativamente poco con lo que se han avanzado en otros frentes.
muchas gracias. Yendo un poquito a algunos puntos más específicos, dentro del plano fiscal, después ir un poquito con lo financiero, compartimos todos que el avance ha sido extraordinario en materia de ajuste del gasto. Hemos visto cosas que esperábamos hace años y no los había encarado ningún gobierno. Pero, ¿cómo ven ustedes el tema? ¿Cómo se puede sostener este superávit fiscal que tenemos y las reformas tributarias que no hemos visto hasta el momento y que fue promesa de campaña y que creo que el sector privado, el sector empresario está esperando eso también? Y bueno, ¿cómo conjugamos? ¿Qué impuestos, qué reformas tributarias piensan que hay que hacer? ¿Cuáles haría el gobierno? ¿Cómo eso puede impactar en el sostenimiento del resultado fiscal? Bueno, me toca empezar. Sí, en el frente fiscal lo que empieza a haber es un juego de postas, digamos. El ajuste al principio fue mucho por licuación, sobre todo jubilaciones, era el principal rubro que explicaba el ajuste fiscal. Eso ya dejó de ser cierto. Si yo les mostrara un gráfico, veríamos que el ajuste fiscal, el gasto primario en términos reales cayó mucho los primeros meses, después hizo piso y ahora, incluso con ajuste estacional, está recuperándose en términos reales. Hay un juego de postas adentro del gasto, se empiezan a recuperar esos rubros que se licuaron, digamos, a medida que la inflación va bajando, y el gobierno tiene que empezar a acelerar en otros, como son los subsidios económicos, no ya para seguir bajando el gasto primario, sino para que no suba. Y en el medio tenemos el tema obra pública, que de ejecución prácticamente cero, y transferencias a las provincias de ejecución también muy cercana a cero, digamos. El tema de obra pública hay un tema a resolver ahí, cómo se va a mantener la infraestructura, digamos, que hoy es pública en buena parte, por ejemplo, la infraestructura vial. Va a haber algo de gasto público en ese sentido el año que viene, se va a concesionar todo, va a pasar a las provincias, ahí va a venir la discusión, me pasa gasto sin ingreso, digamos, que ya la conocemos, se ha dado muchas veces la historia. Ese es uno de los nudos a resolver en lo fiscal, para que gane sustentabilidad, y después el otro nudo que necesitas en lo fiscal es que empiece, digamos, a ganar más momento la actividad económica, entonces tengas mejoras por el lado de los ingresos, ¿no? Que también te ayuden a sostener, más allá de algunos ingresos extraordinarios que han sido claves, digamos. Los últimos fue el tema de bienes personales y el blanqueo, pero también este año tuvimos el tema de ganancias por la devaluación del año pasado, de fisco con el gobierno, que es que en Argentina se dio vuelta, los que son contadores, no sé si hay algún contador, se va a sentir contento que yo diga, pero que en Argentina se dio vuelta la relación, o la relación de administración tributaria entre el contribuyente y la FIP, ahora ARCA, ¿no? Que es que durante los últimos 20 años el Estado le fue transfiriendo el costo de la administración tributaria al contribuyente. ¿Por qué digo esto? Porque el Estado primero te cobra y después te dice vos imputalo, fíjate. Entonces todo el costo financiero y todo el costo administrativo de los impuestos se lo transfirió al contribuyente. Eso no pasa en todos los países del mundo, pasa acá. Y eso es algo que se puede empezar a cambiar, digamos, en un país un poco más normal y con menos urgencias fiscales y que le reduciría, por ejemplo, los costos financieros a los contribuyentes significativamente. Más si vamos a una economía que sale, digamos, de las tasas de interés negativas asociadas a la alta inflación. Así que me parece es un tema claro y después vienen temas bastante más complicados, como el tema de derechos de exportación, que es uno de los primeros tributos que se tiene que ir, pero siempre tenés el mismo problema de, bueno, saco los derechos de exportación, pierdo el ancla fiscal, ahí engancha con lo cambiario, ese es el dilema, por eso es un dilema, digamos, al que hay que buscarle la vuelta, pero me parece que lo fiscal va por ese lado, digamos, que gane sustentabilidad a la baja del gasto y que que la economía se empiece a recuperar, y ahí entra, ¿no?, el tema del cómo resolvemos la salida del cepo para que la inversión gane momento y lo que hoy es una recuperación sea crecimiento sustentable, ¿no? Yo ahí, bueno, algunas cosas que tengo precisiones, sé que el gobierno quiere ir con 2 tributos en particular, sé que débitos y créditos quiere ir a eliminarlo o a bajarlo, así como objetivo no tan lejano, obviamente ahí pasa por decisión del Congreso también, y después tiene el tema de aportes de las personas en relación de dependencia, quieren bajar también, ir por ese lado en el tema laboral, que como decía Gaby también, bueno, una de las reformas tributarias vendría por los aportes que hacen las personas, bajarlo un poco más. Eso en lo que tengo entendido que quieren hacer, después lo que vayan a hacer también termina siendo diferente, probablemente, pero bueno.
Lo que quieren hacer viene por ahí. En particular, creo que el año que viene, para sostener lo fiscal, digo, de alguna manera hay muchos impuestos y creo que ahí en particular se destaca ganancias que este año estuvieron caídos por actividad económica porque directamente no existían, y si esperamos un año de mayor crecimiento, también eso te repunta la recaudación, lo cual sería algo favorable para el año que viene en términos fiscales. Pero ahí hay un tema en lo que es el diseño de la reforma tributaria y demás, que para mi miedo con la apreciación cambiaria, pues yo estoy de acuerdo, si nosotros tenemos esta botellita de agua y tenemos que devaluar solamente para que alguien nos la venga a comprar de afuera, es un problema estar haciéndolo todo el tiempo, sobre todo por el traslado a precios que eventualmente puedes tener. Ahora la pregunta es si podemos hacer que esta botellita de agua cueste menos en nuestra economía sin devaluar, digamos en dólares, pero sacando impuestos. Que uno podría pensar que eso es una forma lógica de hacerlo. El tema es que tenés un tema, para mí, de velocidades. Digo, estás muy cerca de volver al tipo de cambio real del gobierno anterior y todavía a esta botellita de agua no le sacaste mucho impuesto, no le sacaste mucha desregulación, no abriste más... Las secuencias, exactamente. Entonces, para mí, la lógica del gobierno de decir, yo quiero una economía que no salga devaluando para que sus productos sean más baratos y que la gente los venga a comprar o tener más demanda externa o lo que fuere, es correcta. Pero para mí hay un tema de velocidades. La apreciación del tipo de cambio fue mucho más veloz de lo que fue poder sacarle los impuestos a esta botellita o poder bajar los costos de transporte que tiene esta economía. Yo no creo que nuestra productividad de nuestra economía de un año a otro haya ganado un volumen exagerado, pese a que para mí, sí, reitero, es el camino correcto hacerlo y por eso la reforma tributaria me resulta tan relevante. Pero si querés, y volviendo al tema de las preocupaciones en lo fiscal y en esto, me parece que ahí hay un tema de secuencias que no está tan claro, donde vas a tener amantes del modelo y vas a tener gente que está diciendo no le puedo vender a nadie, quedé carísimo, estoy viendo si cierro la persiana, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que de nuevo se mete ahí las distintas velocidades de recuperación y cómo haces para ganar competitividad rápido en tu economía, con una economía que, reitero, se está volviendo más cara en dólares. Digo, la construcción, lo mencionaba Gaby recién, también vuelve a ganar una velocidad importante los costos de la construcción. Bueno, pero no es el único sector que ha empezado a quedar un poco más caro. Hay algunos que ya estábamos viendo compresión de márgenes. Franco me lo decía previamente en su empresa, una compresión de márgenes importante. Estás vendiendo menos y tus costos están empezando a subir. Bueno, eso es cuán financieramente bien llegaste, si se quiere, a esta transición de márgenes altos a pasar a márgenes bajos o incluso negativos durante un tiempo, o qué costos podés reducir. Digo, si te quedas con una estructura cara y demás, bueno, son empresas que van a estar muchísimo más complicadas. Así que creo que por ahí hay algo a resolver todavía en velocidades. ¿Puedo sumar algo a lo que dijo él? Dos cositas cortitas. A mí siempre... no anda. Tangencialmente de Santi, que es que las discusiones interesantes son de secuencia. Las discusiones interesantes no son déficit fiscal sí o no, emisión sí o no, son de secuencia. Así que estamos entrando en el campo de las discusiones interesantes, eso también es positivo. Y después lo que dijo Santi después es el tema de la asignación de factores, digamos, que son los márgenes, las rentabilidades. En una economía con tantos problemas, con tanta volatilidad de precios relativos, tanta volatilidad de tipo de cambio real, a veces mirar series de precios relativos no te dice absolutamente nada, a veces no, siempre no te dice absolutamente nada, y a veces hay que mirar mucho más eso, ¿no? La asignación de los factores. Si vos empezás a ver que sectores que deberían ser rentables, digamos, dejan de serlo, y entonces tenés un tema, digamos. Ahí ya la discusión se empieza a acabar. Después está la discusión de cómo resolvés ese tema, ¿no? Que no siempre hay más de una solución, pero empieza a haber un tema. Yo empiezo a escuchar mucho el tema de enfermedad holandesa, ¿viste? Lo están usando mucho para justificar cosas que no tienen sentido. Hay una confusión con el tema de la enfermedad holandesa, digamos. La enfermedad holandesa, primero que no es algo bueno. Sí, básicamente es que de repente te volvés, vamos a decirlo a lo bruto, te volvés más productivo en la producción de un sector recurso específico y eso hace que la asignación de factores vaya más a ese sector exportable y a los no transables por el boom que genera ese sector exportable y no a los otros sectores exportables. Entonces al final de la historia te quedaste con una canasta de exportables más chica, digamos, te quedaste con menos sectores exportables y tenés una economía más vulnerable a shocks sobre ese sector porque se te concentró. Digo. A veces se lo está usando para justificar cosas que para mí no tiene mucho sentido y además no es algo bueno, digamos, o sea, no es algo de lo cual van a gloriarse, así que ojo con eso, digamos. Pero después, sí, vamos a discusiones de secuencia, lo cual es buenísimo y ahí entra lo que dice Santi,
bueno, cómo vamos a acelerar, lo que decía yo también antes, cómo vamos a acelerar en todo caso con otras reformas para hacer sustentable eso. Como si fuera la secuencia al revés, a vos te enseñan que tu productividad aumenta y entonces te apreciás. Bueno, acá se apreció, entonces tenés que hacer que tu productividad aumente para que machee con esa apreciación. Digamos. Esa sería la secuencia al revés. ¿Tiene un montón de riesgos? Sí, pero probablemente ya nos hayamos metido en ese baile. A ver, ahí está, perfecto. Sí. ¿No querés aportar algo más? No, perfecto. Bueno, entonces hay que seguir esperando las reformas tributarias y en la senda fiscal aparentemente estamos encaminados. Bueno, lo que nombraron ustedes y que es la pregunta, imagino que tienen varios, el tema del cepo. Bueno, ¿qué piensan? ¿Va a salir del cepo este año electoral? ¿Lo hará en el primer trimestre? ¿No va a salir el cepo porque a lo mejor el análisis costo-beneficio en el corto plazo significa que no es necesario salir? Bueno, creo que eso es una pregunta que tenemos todos y porque por supuesto eso impacta de lleno lo que es la inversión, ¿no? Que es lo que estamos necesitando para crecer sostenidamente. Bueno, es la pregunta. ¿Te puedo hacer una repregunta o no? De una, déjame. ¿Te puedo preguntar qué es el cepo? Restricciones que hay para sacar los dólares, lo que trajeron, Exacto. no las pueden sacar. Las restricciones que hay. Entonces, por eso, el cepo no es una sola cosa, son 10.000 millones de cositas que hay dando vueltas. Ayer, por ejemplo, se eliminó una que era, bueno, o se permite ahora pagar importaciones viejas con dólares que tengas en cuenta y demás. Con lo cual creo que a la pregunta de si se sale del cepo o no, me parece que hay cosas de las cuales no vamos a salir por mucho tiempo y me parece que hay cosas que se van a ir desarmando, como si fuera una especie de cebolla, le va sacando algunas capas hasta que en algún momento va a quedar medio liberado. Y creo también que la salida del cepo va a estar atada a si se van dando ciertas cosas, que creo que en el último tiempo se fueron dando ciertas cosas y por eso también se van soltando cosas, partes de este cepo, que es el blanqueo salió bien, por ejemplo, que es, bueno, la victoria de Trump, esto eventualmente podría favorecer, los mercados están respondiendo bien. Digo, de alguna manera se consolida el escenario fiscal como veíamos. Hay ciertas cosas que va tiqueando y va diciendo, bueno, esto va avanzando, se dio como esperaba, el mundo me dio una mano o no me dio una mano en el caso de commodities, que decía Gaby antes, están con commodities bajas. Bueno, hay ciertas cosas que para mí el cepo no es una decisión, yo no creo que tengan una carpetita que digan, che, bueno, acá está en abril, vamos a salimos del cepo entero y listo, sino que más bien se va dando en base a cómo viene el escenario, si se quiere, de reservas, o de acumulación de reservas en particular, y de estabilidad, sobre todo inflacionario. Todavía hay un montón de pesos, si uno habla incluso con empresas más grandes, multinacionales, lo que fuera, que hay un montón de pesos que están esperando a ser girados, porque le debo plata a mi proveedor de afuera, porque le debo plata a un chino, porque le debo plata a mi propia empresa que está afuera por giro de dividendo, porque le debo plata a mi propia empresa porque me trianguló y me pagó importaciones. Hay un montón de pesos hoy que las empresas grandes incluso no pueden hacer. Si pueden hacer un plazo fijo es un milagro. Entonces, que están esperando ahí hacer alguna salida, si se quiere, por la parte cambiaria y que no pueden hacerlo por los dólares financieros. Entonces yo creo que la principal restricción que tiene esta economía, hablando de las capas del cepo, es esta restricción cruzada entre si compro dólar para importar o dólar oficial, no puedo por X tiempo, son 90 días para adelante, 90 días para atrás, el contado con liquidación. Creo que eso es lo principal y lo que quizás podemos ver que se empieza a reducir un poco el año que viene, quizás en tiempos, en cantidades. Yo creo que vamos hacia una salida del cepo de a poco. Digo, esto va a ser de a poquito, si los resultados se van dando, voy soltando alguna cosa, si veo que acumulo algo más de reservas o que le puedo dar salida aparte de estos pesos que están ahí atrapados, lo voy a ir haciendo, pero no creo que un día nos levantemos y digamos, che, salga Milei y diga, vayan a comprar todos los dólares que quieran al home banking, ya estamos, váyanse de vacaciones, no hay ningún dólar tarjeta ni percepciones. No lo veo consentido, sobre todo en un banco central que tiene reservas negativas, y sobre todo que la gente ya aprendió a comprar dólar MEP, tampoco hay mucha, digo, si querés comprar dólar ya lo puedes hacer de otra manera, y creo que van a tratar de ir más por el lado, si se quiere, más productivo. Ahora es verdad que cuando a mí me toca hablar con gente por ahí de afuera, hay una pregunta sobre el tema del cepo. Digo, obviamente hoy tenés mucha inversión, te diría más local, de empresas que están saliendo a buscar plata, de proyectos que están en el RIGI, pero todavía es todo más local, de carpetas que estaban diciendo, che, ¿hago este proyecto o no lo hago? Bueno, salió el RIGI, lo hago. Pero no es un aluvión de inversiones acá que todavía están esperando dos cosas para mí fundamentales.
Uno, la salida del cepo y que sea sostenible un tiempo, ¿eh? Y la otra, el tema político, que ya empieza a hacer ruido, obviamente. Digo, ¿quién se te para de enfrente? En el caso del RIGI, una empresa de afuera me preguntaba por el tema de, estoy viendo si entramos al RIGI, si hacemos algo, lo que fuere, pero ¿qué pasa si pierde este gobierno? ¿Viene alguien que me puede poner impuestos sobre el RIGI o eso se mantiene igual? Bueno, todas esas dudas políticas que se conjugan ahora también con la salida del cepo, obviamente ponen algo más de tensión y en general los años electorales hay una presión más dolarizadora por gente que dice yo a las elecciones llego dolarizado porque no sé qué va a pasar, porque incluso algo que tenemos que tener en cuenta, y esto también me lo autodigo bastante, por suerte me toca recorrer bastante Argentina, que es muy, muy, muy linda. Cuando uno se mete en su Twitter, ve su propia historia, no está viendo lo que está pasando en el mundo. Cuando uno se ve en su Instagram, está viendo su propia historia, entonces está viendo su mundillo. Pero lo que quiero decir con esto es, no está tan claro el escenario del gobierno, todo el mundo y toda la población está espectacularmente contenta como uno quizás lo puede ver a su alrededor porque se topa con gente bien o la Fundación Libertad tiene valores más alineados al gobierno. Digo, yo esto lo digo como ojo con las curvas porque no sé, somos adictos a comer curvas permanentes. Y nada, yo sigo bastante una encuesta que es de la Universidad de San Andrés, que tiene ahí segmentado ABC1, segmento ABC1, segmento ABC2, segmento más vulnerable, qué sé yo. Hay un descontento bastante grande creciendo en la parte más vulnerable de la sociedad. Yo no digo que se deba revertir, yo no sé nada de encuestas políticas y demás, pero digo, ojo ahí por dónde estamos y con qué cuidados quieran entrar y cuán dolarizados quieran entrar a las elecciones los portafolios en general. Anda. Sí, a ver cómo lo complemento a Santi. Sí, primero la discusión qué es el cepo y qué no es el cepo, digamos, ¿no? Vos podés tener, a ver, pre-octubre de 2011 había restricciones cambiarias, bueno, podías comprar todos los dólares que querías y había controles de capitales y nadie le llamaba cepo a eso. O sea, vos podés tener controles, a mí no me gustan, pero podés tener control de cambio y control de capitales y eso no es un cepo. Sí, claro, o sea, podría haber controles y habríamos salido del cepo. Primero es eso. El cepo son controles cambiarios muy duros, o sea, es un acceso muy restringido al mercado de cambios oficial por parte de los privados. Y en ese sentido, ese núcleo duro del cepo, después están yo digo que nosotros no tenemos un cepo, tenemos una mamushka de cepo, porque tenemos el cepo y tenemos varios cepos alrededor del cepo que cumplen el rol de impedir que los privados arbitren contra el cepo, como la restricción cruzada que mencionaba Santi, digamos. Arbitren las brechas, arbitren los desarbitrajes que se producían en precios por producto de la intervención del Banco Central. Entonces fueron haciendo todas las otras restricciones. Pero el cepo concreto es el acceso de los privados a la divisa. Para decirlo más a lo bruto, la libre disponibilidad de los privados de las divisas que propiamente generan, ¿no? Y ahí engancho con lo que dice Santi. ¿Cuál es el principal atractivo del RIGI? En buena parte es que es un recorte al cepo, digamos. Dependiendo de la magnitud del proyecto y el sector, el RIGI lo que te da con el correr de los años es un porcentaje creciente de libre disponibilidad de tus divisas, que de las divisas que vos generás. Es un recorte al cepo y es el principal instrumento de atracción de grandes inversiones que tiene el gobierno. Entonces ahí el gobierno te dice por un lado, no, mirá, con el cepo puedes crecer, no pasa nada, y por el otro lado te dice el RIGI es lo mejor que tengo para traer a mi inversión. Entonces quédense con la versión que quieran, digamos, de lo que dice el gobierno, pero te dice esas dos cosas. Digamos, la experiencia argentina de salida del cepo, las veces que se salió del cepo bien, de esto que a lo que yo llamo cepo, ¿no? Se salió de una, no se salió por partes, y siempre las veces que se salió bien, la condición necesaria que de alguna manera habías cumplido era el equilibrio fiscal, obviamente, con lo cual en ese sentido, de hecho hasta tenemos la práctica convergencia de los tipos de cambio paralelos al oficial más impuestos, con lo cual yo creo sinceramente que el gobierno no sale porque no tiene, vamos a decirlo a lo bruto, los dólares para hacer lo que quiere hacer, digamos. Hay toda una discusión de cuál es el régimen cambiario que post salida del cepo, que el gobierno parece moverse más para el lado de al menos una flotación muy sucia, digamos. A veces suena mucho Perú, que tiene una flotación muy sucia, y al principio mucho más. Y no tiene
el nivel de liquidez como para encarar eso a las paridades actuales. Entonces creo que no sale y por eso todo el tiempo está, incluso el mercado ha comprado y por eso la reacción luego del triunfo de Trump. El gobierno todo el tiempo está buscando, ahora ya blanqueado, un nuevo acuerdo con el fondo que le aporte liquidez para salir del cepo, digamos. Entonces creo que el nudo está ahí, sinceramente. Hay 10 millones de condiciones después que se ponen que no hacen mucho sentido y a veces la cumplís y te dicen, no, pero todas juntas se tienen que cumplir. Bueno, si no tengo toda la figurita, lo completo el álbum. Pero al final te dicen, y una de las condiciones que te dicen al final, pero si ya cumpliste, juntá toda la figurita y no tenemos la plata, no salimos. Entonces, al fin y al cabo, hay que tener la plata. Pareciera que indefectiblemente eso es así. Así que sinceramente creo que la cosa va por ahí. Hay un tema, creo que no es un capricho, creo que ellos ahí tienen una cuestión política de entender que buena parte de la construcción política de un gobierno nuevo que llegó al poder sin estructura, bueno, todas cosas que ustedes ya saben y los politólogos les pueden explicar mucho mejor que yo, ellos se montaron muy fuerte sobre el tema de la baja de la inflación muy rápido como manera de construcción de capital político y no pueden abandonar ni poner en riesgo eso, menos antes de una elección. Y entonces creo que por eso todo el mercado piensa, bueno, se sale después, se va convenciendo. Si uno mira la curva de futuro, por ejemplo, el mercado parecería decir, bueno, se sale después de las elecciones, a menos que aparezca mucha plata. Si aparece mucha plata, capaz de salís antes, pero si no, se sale después de las elecciones. Y creo que vamos en ese sentido. Y después puede ser que haya controles de cambio que no son cepo que queden, digamos, algunas restricciones, y hasta podría haber. No sería muy compatible con lo que el gobierno dice, digamos, respecto de la libertad, pero qué sé yo, ya ha habido de esas, así que tampoco me sorprendería demasiado. Igualmente, a mí no me gustan los controles de capitales, no me gustan los controles cambiarios, pero a mí si me decís que volvemos al esquema cambiario pre-2011, firmo, digamos. Estoy para firmar el empate ya. Creo que Santi dijo algo, digamos. Se habla mucho de la cantidad de pesos en la economía. La cantidad de pesos en la economía en términos reales es históricamente baja. Y en realidad era históricamente baja hace unos meses, ya no tanto. O sea, la economía se está remonetizando. Así que si hablamos de la cantidad de pesos, de acá para adelante, si las cosas salen bien, no hay menos pesos. Cada vez va a haber más. O sea, que si el temor por salir del cepo es, ¿cuántos pesos hay? Bueno, eso probablemente que. De hecho, el componente especulativo desde julio para acá, de la demanda de pesos, del M3 amplio, está creciendo, los plazos fijos están volando, digamos. El mensaje de diferencial de tasa positivo con estabilidad de tipo de cambio paralelos, por la buena, por la mala, lo recibieron todos. No lo recibió solo, digamos, los grandes exportadores y empezaron a hacer pre-Fidespo para hacer tasa. Lo recibió también Doña Rosa y empezó a armar plazo fijo. O sea, el componente especulativo del M3 está creciendo, o sea, que pesos cada vez hay más. O sea, si esa fuera la condición, medio como que nos estamos alejando, no nos estamos acercando. Así que eso, yo creo que a veces se pondera mucho los riesgos de salir y no se ponderan tanto los riesgos de no salir, ¿no? Y los riesgos de cómo salir, porque después vos salís del cepo, implementás un régimen cambiario y empieza otro partido, digamos. Y eso es muy importante. Muy clara la exposición. Tenemos unos 5 minutitos para alguna pregunta que quiera realizar acá en el público. Gracias. Jorge Iser, del sector rural. Mi pregunta es acerca de consideraciones sobre los derechos de exportación, las retenciones. Nosotros festejamos que el Estado tenga equilibrio fiscal y que creo que esa es una bondad esencial. Pero creemos que el sector agropecuario tiene un peso discriminatorio con estos impuestos que precisamente le alteran su propia ecuación económica, que está desequilibrada y que hay muchos productores que están en franco desequilibrio con una rentabilidad negativa. Nosotros no creemos que esto haya que eliminarlo de la noche a la mañana, pero sí creemos que tiene que haber un programa de eliminación, que tampoco puede ir muy lejos, no se puede ir más allá
del periodo de este gobierno y creemos que eso hay que afrontarlos. Por otro lado, nos llama la atención que la dirigencia no tenga, a mi juicio, conciencia que la quita de retenciones es una motorización, es entrar en el círculo virtuoso, en donde eso genera en corto tiempo mayor producción y mayor recaudación. Está demostrado en la Argentina, lo hemos vivido, y está demostrado en los países vecinos, y está demostrado en el mundo. Y a mí me parece que la dirigencia no toma conciencia de que eso hay que activarlo y que es un bien preciado que tiene que tener un programa, yo diría, cierto en corto plazo. ¿Funciona? Sí. No puedo estar más en acuerdo, digamos. A ver, sí. Si nosotros empezamos a decir que hay problemas con los márgenes de producción de soja en campo no propio, para hablar específicamente en zona núcleo y aledaño, y tenés un tema. O sea, es indiscutible. ¿Cómo lo solucionás? Bueno, el gobierno te dice, yo no quiero devaluar, que voy a bajar impuestos, voy a mejorar mejoras de productividad, pero después te dice, bueno, los derechos de exportación no los puedo bajar todavía. Y bueno, ahí tenés el problema de secuencia, digamos. Tenés un problema de secuencia que te puede complicar mucho, pero después no hay mucha discusión de los efectos negativos de los derechos de exportación. Ya tenemos más de 10 años de demostración práctica de lo nefastos que son y más de la forma en que se los aplicó. Y sí, claramente, o sea, no solo todo lo que dijo usted, sino además que lo que generaron es que mucha de los recursos que se generaron a nivel local, aún a pesar de los derechos de exportación, se hayan invertido en Uruguay o en Brasil, digamos. Los capitales se fueron y los países limítrofes nos pasaron por arriba, mismo Paraguay. Entonces sí, es un tema a resolver. En la secuencia del gobierno está difícil ver cómo lo meten, sinceramente. Es lo que decía Santi, la apreciación real se produjo, fue muy fuerte al principio porque se priorizó bajar la inflación rápido y ese fue el costo que pagaste, porque todo tiene un costo. Y en lo fiscal todavía no se ve, y ahí empieza a haber, lamentablemente, empieza a haber objetivos que compiten, empieza el tema del mercado laboral, entonces algunos te dicen, no, mira, antes de bajar las retenciones tenemos que bajar los aportes personales, lo que dice Santi, o las contribuciones patronales. Entonces empieza a haber una competencia de los objetivos por los recursos, ¿no? Así que yo hace 1 año y medio, cuando venía a Rosario a dar charla y me preguntaban eso, decía que para mí ninguno las bajaba rápido y todos se enojaban, digamos. No porque no creo que la tengan que bajar, porque si no mirabas más o menos cómo se encaraba y no cerraba la cuenta, sinceramente. Sí, está complicado el campo. Sí, estamos totalmente de acuerdo, digamos. Estamos totalmente de acuerdo. El tema es que el gobierno tiene su principal activo en el ancla fiscal. Es difícil, yo no me lo imagino el año que viene, digamos. Ojalá yo me equivoque y el año que viene empiecen a bajar derechos de exportación. Estaba el proyecto estaba en la campaña de Bullrich del tema de los bonos, pero eso tampoco se implementó todavía, no tenemos noticias, pero ojalá empiecen a mover porque, repito, si vos mirás los márgenes de producción de soja en campo no propio, digamos, en zona núclea, da negativo y eso es un tema. Ahí tenés un tema de sustentabilidad importante. Lo que pasa es que todos esos problemas de rentabilidad de sectores transables no los ves mañana. Tardan un tiempo, digamos, en que el resto, o sea, que impacten en la economía real de forma llena. Entonces, en el corto plazo, la opinión pública, la agenda política, la agenda pública probablemente esté obnubilada con otras cosas, por decirlo de alguna manera. Pero sí, yo coincido que ese es el problema de secuencia, digamos, que tiene el gobierno. Ahí está evidenciado el problema de secuencia con los sectores transables, exportables, productores exportables, que no forman parte de esta supuesta enfermedad holandesa, que nunca es algo bueno la enfermedad holandesa.
No, no tengo mucho más para agregar. Te iba a decir lo del bono que vos mencionabas ahí. Hay una especie de idea de hacer algo con eso. O sea, yo creo que, si bien coincido en que para mí no las van a bajar, sí van a empezar con temas de promesas o con alguna especie de bono que te podés comprar y tomar a cuenta de retención, esas cosas más financieras. No, a mí no me encanta, pero bueno, yo te digo lo que para mí van a hacer. Así que algo van a hacer, sí, algo van a intentar vender, por lo que decía Gaby, de los márgenes que están dando ya muy, muy finos o hasta negativos incluso. Una pregunta más y ya cerramos. Mi pregunta es, porque estamos en la provincia de Santa Fe, y no solo estamos hablando del sector agropecuario en cuanto a retenciones. Puyaro, al productor agropecuario lo está matando también con los impuestos inmobiliarios, con las tasas de consorcio camineros, con otras tasas. ¿Ustedes qué piensan si la provincia de Santa Fe, si Puyaro, va a poder lograr hacer algo o va a seguir en contra del gobierno nacional? No, voy a dar una sola impresión de lo que está pasando un poco, que por ahí no lo hablamos cuando hablamos lo fiscal y que lo ato a la competitividad también. El gobierno nacional puede hacer un ajuste fiscal enorme y decirme, che, yo te voy a bajar el impuesto a la botellita, entonces el IVA cae y automáticamente la botellita se puede vender más barato. Vamos a poner un ejemplo muy básico. El gran problema es que si la bolsa de financiamiento, porque es la coparticipación, se hace más chica también, a las provincias les llega menos plata y además las transferencias discrecionales se están cayendo 70% en términos reales, a la provincia les llega menos plata en general. Estoy hablando de, no me acuerdo bien los números fiscales de Santa Fe en particular, pero sí lo que está pasando es que a las provincias en general les está llegando menos plata. Y si vos no haces algo muy coordinado, vos le podés bajar el IVA a la botellita, pero que la provincia te suba ingresos brutos y que el municipio te suba las tasas. Entonces, ¿qué es peor? Porque además son impuestos acumulativos, un montón de cosas en cascada. Entonces, a mí, la parte 2 de lo fiscal y de la reforma tributaria es que si no es coordinada, y para mí el gobierno de Macri esto había acertado bastante en lo que era el pacto fiscal, la reducción de ingresos brutos que le había hecho coordinada y firmada con los gobernadores, bueno, eso se dio de baja en 2019, en diciembre, volvieron todos para arriba, todo ingreso bruto para arriba, y las tasas también. Entonces, eso es clave lo que vos mencionás. Digo, se me escapa lo político. Yo si Puyaro quiere hacer lo que hace el gobierno nacional o no, la verdad que no lo sé. Pero sí hay un tema ahí de, ojo, porque vos podés querer ganar competitividad con tributos nacionales, pero que si las provincias, su decisión es subirte los impuestos provinciales, llegás a un equilibrio peor de tu competitividad total. Y eso para mí es algo a tener en cuenta, que se resuelve o teniendo una economía más informal, agarro y te vendo por afuera porque si no el negocio no me cierra, pasa en parte de los sectores de la economía, pero que obviamente no es un equilibrio deseable, pues te empieza a pegar en la recaudación, en la informalidad laboral, toda la pelota. Así que creo que ahí hay un riesgo, no sé cómo se resuelve, pero espero que haya un poco más de coordinación. Sí, te sumo una cosa, o sea, siempre que ha habido ajustes fiscales grandes a nivel nación, parte de ese ajuste se le hizo tirándole por la cabeza las potestades de gasto a las provincias. Eso es lo menos políticamente correcto que voy a decir hoy, digamos. Hay parte del ajuste que fue tirarle potestades de gasto y eso, del otro lado, vuelve en suba de impuestos, si es que no tienen la voluntad política o la capacidad de ajustar en otras áreas, digamos. Entonces ahí tenés una sustitución de presión tributaria nacional por provincial, digamos, y los tributos provinciales son peores que los nacionales. Entonces terminás con un mix tributario peor. Y ahí de nuevo volvemos a la misma idea, digamos. A veces a veces no, en la vida, ustedes lo saben en su vida, querer hacer las cosas muy rápido, atenta con lo bien que le haces o la sustentabilidad que gana el proceso. La política ahí se mete, digamos, y se le mete a este gobierno, y este gobierno prioriza muchas veces velocidad a sustentabilidad, digamos. Tiene que lograr resultados rápidos, por cuestiones políticas, lo cual uno lo entiende, digamos. Pero entonces terminás pagando costos por el lado de la sustentabilidad. A veces con el tema impositivo también pasa eso, porque vos podés querer mostrar que vos bajás impuestos, pero lo que te dices antes, si vos bajás impuestos coparticipables, le sacás recursos a las provincias, si las provincias no pueden bajar gastos, te van a subir sus tributos, que son mucho más distorsivos que los de la nación, con lo cual la nación se va a llevar la baja de impuestos, pero al final del día el mix tributario va a ser peor, va a ser más distorsivo. Entonces, ahí viene lo de la coordinación. Pero coordinar con las provincias, ir a hablar con todos los gobernadores, ponerse de acuerdo, que es lo que hizo Macri, necesariamente implica avanzar más lento. Bueno, esa es la discusión que tenemos todo el tiempo, digamos.
El gobierno en algunas cosas prioriza mucho la velocidad, quiere ir muy rápido, en otras cosas, como el CEPO que hablábamos antes, prefieren un poco más lento, digamos. Ahí es lindo intentar analizar en cada una de esas cosas a quién le asigna la responsabilidad ciudadana, ¿no? Si le fuera mal el CEPO, probablemente se la asignaría al gobierno nacional. Entonces, claramente esas decisiones tienen ese componente político. Pero sí, es eso. Es otra vez esa discusión de, bueno, vamos rápido a costo de la sustentabilidad, vamos un poco más lento para que sea sustentable y cómo eso cierra en lo político. Sí, y ahí también para agregar un poco el tema de la coordinación de tributaria entre provincia y nación, yo creo que también hay un desfasaje entre la política fiscal, ¿no? Eso lo que se puede advertir, que las provincias y los municipios no están tan acopladas a nivel nacional con el ajuste fiscal. Entonces también ahí hay la necesidad siempre creciente de recursos y no, al menos en Santa Fe o la ciudad de Rosario, no se estarían viendo reducciones de gastos como sí se están viendo a nivel nacional. Entonces eso tenemos otro problema. En la previa, no por defender a la provincia, pero sino para hacer el cuadro de situación, hacía muchas provincias que tenían equilibrio fiscal en la previa, digamos, y el gobierno nacional no. Entonces, de nuevo, ahí hay una pelea y una transferencia de, bueno, pasamos un poco de tu equilibrio fiscal, yo te paso un poco de mi déficit. Exacto. Muchísimas gracias, Santiago, Gabriel. Bueno, un aplauso para ellos. Y seguimos con el Congreso.